En este capítulo, continuamos con el mudéjar de la ciudad de Teruel, con su historia y sus enriquecedoras leyendas. Vamos a verlo. La Torre del Salvador. Es la torre más tardía del mudéjar turolense y por su singularidad fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986. Su emplazamiento, que unía los portales de Guadalaviar y Zaragoza, pasando por la Plaza del Torico, le confiere una identidad histórica que otras torres mudéjares no conservan actualmente. La Torre de El Salvador es similar, en cuanto a estructura y decoración, a la de San Martín de Teruel. Está datada entre la segunda y la tercera década del siglo XIV. Se tiene constancia documental de que en 1277 el obispo de Zaragoza autoriza la recaudación de fondos para la construcción de la iglesia y su campanario. Su cronología más tardía se refleja en las novedades de su estructura, ya que se eleva sobre una bóveda de crucería y no de cañón apuntado como las anteriores, y en un mayor desarrollo de la decoración exterior. Por su estructura y características estéticas se encuadra bajo la tipología de torre alminar almohade, muy característica del mudéjar aragonés. Está formada por dos torres, una envolviendo a la otra, y entre ambas discurren las escaleras, de 119 escalones, de acceso al campanario. La interior está formada por estancias abovedadas superpuestas. En la base se localiza el paso de acceso a la calle por medio de una puerta con forma de arco apuntado cubierta con bóveda de crucería. Este elemento refuerza su carácter evolucionado frente a otras torres turolenses como la de San Martín. La Torre de San Martín. La Torre de San Martín se edificó entre 1315 y 1316. Está adosada a la iglesia de San Martín, construida en 1706 y que sustituyó a la anterior mudéjar. A los pies de esta torre discurre la cuesta de la Andaquilla, testigo de una de las escenas de la historia de los amantes. La importancia de este edificio se puso de manifiesto con la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986, título que comparte con la Torre de San Salvador, la de San Pedro y la techumbre de la Catedral de Teruel. Es ejemplo de la tipología de torre alminar almohade. Siguiendo esta estructura posee dos torres concéntricas, separadas casi 1 metro, entre las que se desarrollan pasillos y escaleras, que llevan a un campanario, cubiertos por bóveda de ladrillo. De planta cuadrada, da paso a una calle bajo su bóveda de cañón apuntado. La torre interior está formada por 3 estancias superpuestas, cubiertas por bóveda de crucería y de muros de ladrillo hasta la segunda estancia y en delante de tapial de yeso. El exterior, de ladrillo, aparece decorado con cerámica vidriada en verde y blanco y paños horizontales de distintas alturas. Presenta un gran repertorio decorativo, paños en ladrillo resaltado, lazos formando estrellas de 8 puntas, friso de arcos mistilíneos y arcos lobulados entrecruzados, bellos apliques cerámicos verdes y blancos, pareja de ventanas abocinadas en arco de medio punto, etc. La Torre de San Martín ha llegado a nuestros días gracias a diversas intervenciones. Entre 1549 y 1551 tuvo que ser reforzada con un muro de piedra en talud. La obra fue realizada por el arquitecto francés Pierre Bedel, que fue también el autor del acueducto turolense de los Arcos. Por su estado, antes de la Guerra Civil, Ricardo García Guereta intervendrá en la torre para detener su proceso de demolición. Tras ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, se procedió a su restauración. El proyecto se encargó al arquitecto José María Sanz. Ahora vamos a escuchar una bonita leyenda. La leyenda de la torre inclinada. Existe una leyenda en torno a las torres de San Martín y del Salvador, que paso a narrar. El Concejo de las Iglesias de Teruel aprobó los planos de 2 arquitectos. Ambos alarifes fueron los encargados para construir 2 sendas torres, Omar la torre de San Martín y Adalá, la del Salvador. Quiso la casualidad que, mientras ambos alarifes paseaban por las calles de Teruel, quedaran prendados de la belleza de la joven Zoraida, hija de Muhammad, a quien ambos pidieron la mano de esta.
Las disputas para conquistar a Zoraida se agudizaron por lo que el anciano padre, tras 24 horas y consultar a su hija, les hizo una propuesta: aquel que primero finalizara su obra y logre la mayor perfección y belleza, tendría la mano de Zoraida. Ambos jóvenes aceptaron la propuesta y contrataron a cuantos obreros se hallaban en la villa de Teruel ocultando la construcción a la vista del público. Omar consigue contratar a un maestro de obra para trabajar por la noche y Adalá establece turnos para que no se pare en las horas de comida. El trabajo nocturno en la Torre de San Martín aceleró la obra. Omar pudo anunciar su finalización y la fue descubriendo a la vista de toda la villa de Teruel. Cuando, por fin, la torre quedó a la vista de todos, un grito de angustia y desesperación salió del joven arquitecto. La torre no se erguía recta mirando hacia el cielo, sino ligeramente inclinada. Le había jugado una mala pasada el trabajar por la noche. Omar subió desesperado a lo más alto de la torre y lloró. Enloquecido por su fracaso como artista y amante, cuando sonaba el toque de queda crepuscular, se arrojó desde lo más alto. Torre, iglesia de San Pedro. Contigua a la iglesia se encuentra la capilla donde se expone sarcófago de los amantes Isabel de Segura y Diego Garcés de Marcilla, realizado por el escultor Juan de Ábalos. Situada en la antigua judería, cuenta con una interesante torre campanario y elementos arquitectónicos góticos y mudéjares como el ábside del templo. Por sus características se considera un monumento gótico mudéjar. Es uno de los grandes templos góticos de Teruel, considerada la hermana pequeña de la Catedral de Santa María. Su construcción actual se fecha en el siglo XIV, sobre un primitivo templo románico del que se tiene constancia documental en 1196. La iglesia de San Pedro pertenece tipológicamente al grupo de iglesias fortaleza, cuya planta, derivada del gótico levantino, se adapta a las necesidades defensivas con la colocación de la tribuna por encima de las capillas laterales, emparentándose con la parroquial de Montalbán. Presenta por ello una única nave cubierta con bóveda de crucería nervada, sin crucero con capillas laterales entre los contrafuertes. Estas capillas se abren con ventanales. La luz penetra en la iglesia también por medio de óculos situados en la parte superior. En su interior conserva importantes bienes como el retablo renacentista del altar mayor de madera tallada, el pequeño altar de los santos médicos, obra de Gabriel Jouli, y la capilla de los amantes, símbolo de la ciudad. Los sepulcros de los amantes se conservan en un edificio contiguo a la iglesia. Para acabar este capítulo, vamos a oír la leyenda más conocida de Teruel. Escuchemos. Los amantes de Teruel. Separados en vida pero no en la muerte. Muchos los conocen como los Romeo y Julieta españoles. Una de las historias más recurrentes de la Edad Media española es aquella que habla de los conocidos como amantes de Teruel. Una vivencia legendaria que nos sitúa en el siglo XIII y que ha sido comparada en muchas ocasiones con la historia de amor entre Romeo y Julieta. La historia, que ha sido contada a lo largo de la historia, cuenta con su propia fundación y mausoleo donde se encuentran enterrados los dos protagonistas de una de las historias de amor más emblemáticas de nuestro país. La leyenda de los amantes cuenta que fueron dos jóvenes turolenses los que pasaron a ser los amantes más famosos. Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocido también como Diego de Marcilla, se prometieron amor eterno y fueron enterrados juntos después de sufrir algunas calamidades. Cuenta la historia que la bella Isabel de Segura, hija de un mercader de Teruel, se enamoró profundamente del honrado Diego de Marcilla, cuando se encontraron por primera vez en el mercado. Su amor era muy profundo, pero Marcilla era pobre y no poseía riquezas, por lo que el padre de Isabel jamás dejaría que se casara con ella. Diego pidió a Isabel que lo esperara 5 años en los que se preocuparía por encontrar dinero para poder casarse con ella. El padre de Isabel accedió, con la condición que ese dinero sirviese para recuperar la fortuna perdida de la familia. Pero el padre de Isabel no pudo esperar los 5 años y, cuando su hija cumplió 20, la prometió en matrimonio con el señor de Albarracín, Pedro de Azagra.
Isabel, ante las pocas noticias que recibió durante años de su prometido, accedió a casarse con Azagra, con el pensamiento de que su amante Diego había muerto en el frente. Según describe la leyenda de los amantes de Teruel, el día de la boda entre Isabel y Pedro Azagra, Diego Marcilla regresaba inesperadamente de la guerra. Con grandes fortunas, después de sufrir varias calamidades y heridas, combatir contra los musulmanes y hacerse grande en el frente, Marcilla volvió a Teruel para casarse con Isabel y descubrió a las puertas de la ciudad, que su prometida ya se casaba con otro. Lleno de ira, sin ser visto se presentó en los aposentos de Isabel para pedir explicaciones, muy dolido con ella por no esperar su regreso. Después de los reproches y de que Isabel le pidiera que se marchara, Diego rogó un último beso de su amada. Al ser denegado, Diego murió fulminantemente. Según la leyenda, el amante murió de amor. Ante tal terrible suceso, Isabel corrió a explicar la situación a su marido y rápidamente llevaron el cuerpo ante la presencia del padre de Isabel. Al día siguiente, el entierro de Diego se llevó a cabo, pero las desgracias de la familia no terminarían aquí. Cuando el entierro se celebró, según las crónicas en 1217, siendo juez de Teruel Domingo Celada, Isabel se presentó ante la tumba de su amado vestida de novia. La joven, totalmente aturdida por lo ocurrido, regaló el beso que le negó a su verdadero amante como símbolo de buena voluntad. Después de este beso, Isabel cayó desplomada y murió en el acto. Cuenta la leyenda de los amantes de Teruel, que fue Pedro Azagra, el marido de Isabel, el que contó la historia de amor entre los amantes y pidió que fueran enterrados juntos para toda la eternidad. A lo largo de la historia se ha realizado muchas labores de investigación para saber qué hay de cierto en la leyenda de los amantes de Teruel y qué es parte de la ficción. En el año 1553, durante las obras de la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro, aparecieron dos cadáveres momificados. Junto a estos, un documento contaba la historia de estos amantes. Realidad y ficción se dan la mano.